Mascotas, aquellos compañeros fieles que nos acompañan en los momentos más solitarios, brindándonos cariño y apoyo emocional. Nos hacen reír con sus travesuras y se vuelven parte de nuestra familia. Para muchos, son criaturas inocentes, incapaces de maldad. Pero, ¿qué pasaría si esos mismos seres que consideramos tan tiernos y leales escondieran un lado oscuro, misterioso e inquietante? Se cuentan historias en donde las mascotas actúan de formas extrañas, como si supieran o percibieran algo más allá de lo humano. Algunas de estas historias han surgido de susurros, rumores y experiencias inexplicables, dejando una sensación de que quizá no son tan inocentes como pensamos. Advertencia. Las siguientes historias pueden ser reales o simplemente relatos de ficción. No existen pruebas concretas que demuestren su veracidad, así que depende de cada uno decidir si creerlas o no. Pero recuerda, esta noche, al girarte en la cama, podrías encontrar a tu propia mascota mirándote de una manera diferente. En el año 2018, decidí adoptar un gato negro llamado Midnight. Había algo en su mirada, una especie de intensidad inquietante que lo hacía parecer diferente a cualquier otro gato. Los voluntarios del refugio me contaron que lo habían encontrado en un cementerio, donde se escondía entre las tumbas y no dejaba que nadie lo tocara. Eso no me detuvo, al contrario, su aire misterioso y su pelaje negro me parecían casi mágicos. Al principio, Midnight era un gato normal, aunque bastante callado. Dormía a los pies de mi cama, rondaba la casa durante el día, y apenas me pedía atención. Sin embargo, noté que siempre desaparecía al anochecer y regresaba a las 3 en punto de la madrugada, como si siguiera algún tipo de rutina. Al principio no me inquietó, pensé que solo exploraba los alrededores como cualquier gato. Una noche, desperté con una extraña sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi a Midnight en la esquina de mi habitación, sentado en completo silencio. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero sus ojos parecían fijos en mí, brillando en la penumbra. Traté de ignorarlo, pero esa mirada era intensa y se sentía demasiado consciente, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Con el paso de los días, su comportamiento se hizo más extraño. A las 3 de la madrugada, sin falta, me despertaba con una sensación de opresión en el pecho, como si el aire en la habitación se volviera denso y pesado. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un sonido bajo y gutural. Me incorporé en la cama y lo vi, otra vez en la esquina, maullando suavemente, casi como si estuviera murmurando algo que no podía entender. Pero entonces, escuché una frase clara: pronto lo entenderás. Pensé que estaba soñando, pero a la noche siguiente volvió a suceder, y esta vez fue peor. Me desperté sintiendo frío y lo encontré sentado en mi escritorio, observando una de mis libretas. Al encender la lámpara, vi que la libreta estaba abierta en una página en blanco, aunque en el centro de la hoja, en letras torcidas y temblorosas, alguien o algo había escrito: ¿crees que puedes deshacerte de mí? Aterrorizado, tomé a Midnight y lo llevé de regreso al refugio, rogándoles que lo aceptaran de nuevo. Esa noche, intenté dormir, seguro de que el gato estaba lejos de mí. Pero cuando el reloj marcó las 3, sentí una presencia en mi habitación. Al abrir los ojos, mi libreta estaba abierta en la misma página, y en letras aún más temblorosas, alguien había añadido una frase más: nunca podrás escapar. Desde entonces, cada noche a las 3 de la madrugada, mi libreta se abre sola, siempre en la misma página. Y a veces, en los rincones oscuros de mi casa, siento que los ojos de Midnight siguen ahí, vigilándome, esperando el momento en que mi resistencia finalmente se rompa. En el año 2016, decidí adoptar un loro llamado Paco. Siempre había querido tener uno, y me gustaba la idea de enseñarle a hablar. Paco venía de una casa antigua, su dueño anterior había fallecido, y parecía que nadie más quería cuidarlo.
Era un loro con plumaje verde brillante y ojos intensos que parecían observarlo todo, incluso los rincones más oscuros de la casa. Al principio, Paco parecía amigable, pero pronto comenzó a comportarse de una manera inquietante. La primera noche, Paco me saludó con un claro, buenas noches, en una voz humana, grave y profunda. Me hizo gracia, aunque había algo en el tono que me dejó un poco incómodo. Sin embargo, fue después de apagar las luces cuando escuché algo extraño. En la oscuridad de mi habitación, Paco susurró en un tono bajo y tembloroso, «Te está mirando», me repetí a mí mismo que era solo una frase que había aprendido en su hogar anterior. Pero noche tras noche, Paco repetía lo mismo, susurrando desde la jaula o desde un rincón oscuro del cuarto. «Te está mirando», la frase se sentía cada vez más personal, y su tono parecía cambiar, como si estuviera diciendo algo nuevo cada vez. Un día, hablé con un vecino del dueño anterior, un hombre mayor, quien parecía inquieto al escuchar que tenía al loro. Me contó que el anciano pasaba los últimos días de su vida en silencio, observando a Paco desde su silla, como si estuviera cautivo de una presencia. Decía que el loro lo veía, que no podía huir de sus ojos, porque no eran los de un animal común, me dijo con un escalofrío en la voz. Esa noche, apenas apagué la luz, escuché de nuevo el susurro de Paco, pero esta vez fue diferente. Estaba más cerca, y la voz había cambiado. Ya no era la voz grave y mecánica de un loro. Era humana, una voz rasposa que susurró, «No te está mirando, estoy mirándote a través de él». Desperté sobresaltado y encendí la luz, pero Paco ya no estaba en su jaula ni en ningún rincón. Esa fue la última noche que lo escuché. Paco desapareció sin dejar rastro, y aunque busqué en toda la casa, no encontré ni una sola pluma suya. Desde entonces, cada vez que la casa queda en silencio, a veces aún escucho ese susurro en la oscuridad. Hola, soy Luis, y esto me ocurrió cuando tenía 12 años. Vivía en una pequeña casa en las afueras de un pueblo, donde no había mucho que hacer más allá de explorar el campo. Mi mejor amigo era un perro llamado Batata, un mestizo de orejas grandes y ojos llenos de vida. Lo habíamos adoptado cuando era solo un cachorro, y de inmediato se convirtió en el compañero perfecto, leal, juguetón y siempre listo para salir a correr conmigo. Al principio, Batata era como cualquier otro perro. Jugábamos a las escondidas, lo lanzaba a correr detrás de pelotas, y él siempre regresaba con un trote alegre y la lengua afuera. Pero cuando Batata empezó a crecer, también comenzó a actuar de manera extraña. Parecía más reservado y, en lugar de correr feliz por el campo, a menudo se quedaba inmóvil, observando el horizonte o mirando en dirección al bosque, como si algo allá lo llamara. Mis padres decían que solo estaba madurando, pero algo en mi interior me decía que Batata no era el mismo de antes. Lo sabía porque, de alguna manera, había aprendido a abrir los muebles de la cocina para sacar cosas y dejarlas en el suelo. A veces encontraba cucharas, frascos, o incluso mis zapatos en posiciones extrañas. Al principio me pareció una travesura curiosa, como si quisiera llamar la atención, pero con el tiempo, los objetos parecían formar patrones. Los cuchillos, cucharas o tapas aparecían acomodados en símbolos extraños, como espirales o figuras geométricas que parecían tener un significado oculto. Me autoengañaba diciéndome que solo era un perro muy listo y juguetón, un poco travieso, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, a medida que los días pasaban, empecé a sentir que Batata hacía esas composiciones, a propósito, como si quisiera comunicarme algo, pero en un lenguaje misterioso que no lograba comprender. La última vez que vi a Batata fue una noche de verano. Me desperté cerca de medianoche al escuchar la puerta trasera abrirse suavemente. Al mirar por la ventana, vi a Batata saliendo de la casa, moviéndose en la dirección del campo. Algo en su andar era raro, por lo que salí en silencio para seguirlo. Caminé unos metros detrás de él, intentando no hacer ruido. Cuando llegamos al borde del campo,
Batata se detuvo y, sin previo aviso, hizo algo que jamás podré olvidar. Se enderezó lentamente, como si estuviera desdoblando cada hueso de su cuerpo, hasta quedar parado sobre sus dos patas traseras. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero no, Batata realmente estaba de pie, como un humano. Y entonces, como si me escuchara contener la respiración, giró la cabeza hacia mí, sonrió. Sí, lo juro, sonrió. Una sonrisa extraña y siniestra que me hizo retroceder. Después de eso, Batata se adentró en el campo, desapareciendo entre las sombras. Simplemente, una noche al escuchar ese susurro, Batata no volvió a aparecer. Hasta hoy, a veces escucho rumores en el pueblo sobre un perro que deambula en las noches, erguido en dos patas, con una sonrisa perturbadora, como si buscara a algo o a alguien.